Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y este es el Top 10 donde analizamos la historia de un lado y del otro del charco, esa historia hispánica que nos une, ¿no? Y el día de hoy pues tenemos un Top 10 bastante polémico, ¿no? Los crímenes de Francisco de Miranda. Y es que a lo largo de su vida Francisco de Miranda recolecta un prontuario criminal desde la telaraña jurídica que lleva a Miranda a ser acusado por ese poderoso linaje de los Galvez, de traidor y contrabandista, pasando por sus instintos carnales en Europa hasta llegar a los hechos de sangre perpetuados durante la Primera República en Venezuela, hechos que han sido ocultados por la historiografía oficial venezolana, ¿no? Y recuerdo antes de empezar este top 10 que todos los casos son tratados bajo fuentes primarias documentales, algunas secundarias pero basadas en primarias, así que no son inventos de nosotros, vale aclarar, y también el orden numérico de todos los casos, pues no quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino simplemente es un número al azar. Así que empezamos este top 10 crímenes de Francisco de Miranda, y en el número uno hay que recordar que desde el primer momento declarada la independencia, el 5 de julio de 1811, la respuesta del bando republicano fue violenta. En Valencia se declaran en insurrección contra Caracas y el Congreso tomó severas medidas. Se comisionó primeramente al Marqués del Toro al mando de un ejército, pero el 21 de julio llega Miranda y asedian a la ciudad de Valencia. Causaron más de 800 muertos y 1.500 heridos. Duró 26 días el asedio hasta el 13 de agosto de 1811. Y el 31 de agosto de ese mismo año de 1811 redacta una carta a Juan Germán Rocio, uno de los redactores justamente de la Declaración de la Independencia, a una carta a Andrés Bello, y señala lo siguiente sobre este caso del asedio hecho por Francisco de Miranda a la ciudad de Valencia. Abrimos comillas. Miranda salió a tomar el mando del ejército contra Valencia y manifestó el vigor de la disciplina militar. Por esto lo insultaron algunos malcontentos que lo vituperaban y acusaban de ambición desmesurada. Otros les colmaban de elogios por su pericia militar. Otros le atribuían a impericia y falta de economía en la efusión de sangre al haber atacado sangrientamente a Valencia el día de su rendición y su víspera, cuando ya la carencia de agua tenía a los sitiados en la última necesidad de rendirse sin disparar un fusil. Sin esta sangre derramada, nuestro sistema sería vacilante y nuestra independencia no quedaría bien establecida. Fin de la cita. Vemos como hubo un derramamiento de sangre, ¿no? En contra de la población civil, demasiado, pues, digámoslo, fuerte, ¿no? Por no nombrar alguna otra palabra. Así que bueno, vamos con el número 2. Y hay que recordar los eventos sísmicos del año de 1812 que continúan generando controversias, ¿no? Sirvió para que sacerdotes predicaran que fue un castigo divino contra los republicanos y que habían ocurrido ciertos milagros, ¿no? Se calcula que los muertos por el sismo pasaron de 10.000. Las festividades del Jueves Santo hicieron creer que el número de víctimas era mayor, ya que a la hora de la primera conmoción, a las 4 y 7 de la tarde, se celebraban grandes oficios en todas las iglesias, y los templos de Altagracia, la Trinidad, la Merced, San Mauricio y San Jacinto no eran más que un montón de ruinas. Recogen su dossier sobre el terremoto Jaime Lafalle y Carlos Ferrer, ¿no? Y el venezolano José Domingo Díaz pues nos narra en Recuerdos sobre la rebelión de Caracas de 1829 un hecho en el que Francisco de Miranda, temiendo la caída del gobierno republicano, ordena el siguiente día del seísmo fusilar a unos frailes al asegurar que fue un milagro en contra de los republicanos, ¿no? Y abrimos comillas. El gobierno se reunió a las 5 de la tarde en la plaza de la catedral para tomar providencias en aquella calamidad espantosa, y la primera que tomó fue la más propia para consumar la desgracia. Dispuso que se abandonase la ciudad por todos sus habitantes, situándose en sus inmediaciones, e hizo así entregar las fortunas de todos a un enjambre de ladrones que en aquella noche robaron cuanto quisieron en las casas abandonadas y en los templos medios arruinados. Al principio de la noche llegó el gobierno. Así la noticia de los enérgicos sermones predicados por la tarde en la Plaza de los Dominicos, de que ya he hablado, y en el atrio del oratorio de San Felipe Neri, por el presbítero don Salvador García Ortigosa.
de aquella congregación como la de la conmoción general que existía con el acontecimiento del Pilar de la Trinidad, el cual, unido a las demás circunstancias expresadas, hacían temer una explosión. El gobierno, presidido por Francisco de Miranda, mandó a fusilar inmediatamente a aquellos dos eclesiásticos y derribar el pilar. Pero la ejecución de lo primero quedó sin efecto por el temor del mismo pueblo, y para lo segundo no hubo quien se atreviese a ejecutarlo. Entonces se publicó aquella impía proclama que fue el escándalo de todos. Fin de la cita, ¿no? Que vemos como Francisco de Miranda, pues, manda incluso a ejecutar a algunos frailes por decir algunos sermones en contra de la República, aunque nadie se atrevió, pues, a matar a estos sacerdotes, ¿no? Vamos con el número 3. El periódico británico The Morning Chronicle, que fue un rotativo londinense creado por William Woodfall en 1769 y publicado hasta su cancelación en 1862. Este periódico tenía una importancia social y de notable éxito a principios del siglo XIX y fue muy favorable a los movimientos independentistas en Hispanoamérica. Y en el año de 1811 publican una carta fechada en La Guaira el 3 de agosto, escrito por su corresponsal británico en Caracas, donde refleja la situación de terror que se vivía en Venezuela bajo el gobierno de los republicanos, es decir, bajo el gobierno de Francisco de Miranda. Y abrimos comillas. Todos los días hay prisioneros de gente que se sospecha de tramas contra el gobierno y los forasteros temen mucho reunirse en una palabra. Estamos en una entera suposición no solo del comercio, sino aún de sociedad. La orden del día es libertad e igualdad. Ayer salí de Caracas a las 5 de la tarde y entonces aún no se sabía del ejército que se había mandado contra Valencia. Y todos los días se reciben despachos del general Miranda, pero no se dan al público. También se equipan diariamente voluntarios por el gobierno. Se ejecuta a traidores y están puestas en perchas sus cabezas, con un letrero debajo que dice: Este hombre ha muerto por traidor a su patria. Dos fueron ahorcados ayer, condenados por la Sociedad Patriótica, pero no se han publicado sus delitos. En tiempos de las prisiones es la medianoche. Un piquete entra a la casa, hace salir de la cama el reo y a la mañana siguiente pierde la vida. Aquí tenemos por cosa peligrosa el que no vean reunidos hablando en la calle y más peligro que todo al criticar al gobierno. Aun cuando nos juntamos en reuniones particulares, no sabemos si nuestros criados son nuestros espías. Fin de la cita. La situación bajo el poder de los revolucionarios en Caracas era de salvajismo. Se explica claramente cómo desde los albores de los movimientos secesionistas bajo el gobierno de Miranda se dan pues ejecuciones de forma masiva y como era el ambiente de caos y represión durante la Primera República. Pues un reinado del terror sin duda alguna, ¿no? Vamos con el número 4. Y bueno, luego que Francisco Miranda firmara la capitulación de San Mateo y cayera la Primera República el 25 de julio de 1812, empieza a planificar un escape para marchar al exilio. Para ello se aseguró de recoger primero pues, los tesoros del erario público de la República, a fin de financiar nuevas expediciones en un futuro y tener para sus gastos personales, por supuesto, ¿no? No podía faltar. Y bueno, Miranda se dirigió a La Guaira en espera de un barco que zarparía al exilio. El barco era el Sapir, un navío británico capitaneado por Henry Haynes, oficial de la Royal Navy y amigo de Miranda, que tenía por encargo, pues, proteger los intereses de los súbditos británicos en Venezuela durante la guerra y evacuar a Miranda. Miranda manda embarcar varios baúles, estaban los legajos de su archivo y el dinero del Tesoro Nacional por orden de él mismo, con audiencia, hay que decirlo así, del ministro de Hacienda, el Marqués de Casaleón, y cuyo recibo emanado por Haynes lo percibe el gobernador de las casas a nombre de George Robertson, de la casa Robertson Ambel de Curazao, quedando bajo la protección y en manos del Imperio Británico. De las casas le escribió a Haynes lo siguiente, abrimos comillas: Entiendo que a bordo del barco bajo su mando se ha enviado la cantidad de $22,000 por orden del general Miranda, entregada a George Robertson, exigiéndole el reembolso de la mencionada suma, convencido de que usted no apoyará al señor Robertson en cualquier decisión contraria a la devolución del dinero que éste mantiene retenido, sobre el cual carece de autoridad alguna. Fin de la cita. En carta del mismo día, Haynes responde lo siguiente, abrimos comillas: El dinero que recibió a bordo de este barco, bajo los términos anteriormente mencionados con tanta publicidad y por los cuales he suscrito el conocimiento de embarque, será entregado a la orden del señor George Robertson. En este sentido, el recibo en su poder constituye la mejor explicación que puede dársele a su negativa a que yo realizara la entrega sobre la base de su exigencia.
Fin de la cita. Y bueno, hay que decirlo, Bolívar, que también curiosamente estaba intentando escapar, se entera de los planes de Miranda y considera pues a este un traidor. Y la madrugada del 31 de julio pues lo arresta entregándolo al realista Domingo de Monteverde, quedando el Tesoro Nacional en manos británicas para siempre, ¿no? Un delito, pues hay que decirlo, de malversación de fondos, ¿no? Bueno, claramente. Así que bueno, vamos con el número 5. La fama de Francisco de Miranda como Casanova durante su vida es bastante conocida, pero eso oculto sus gustos por los burdeles y las prostitutas. A Miranda pudiera comparársele con un contemporáneo suyo, el Marqués de Sade, ¿no? Y sus viajes por Europa significan correrías nocturnas en Roma, en Ámsterdam, en Copenhague, en Londres, en Hamburgo, en Kiev, etcétera, ¿no? Correrías que deja constancias en ellas en su diario personal, concluido en el año de 1792 y publicado completamente en el año de 1929. Y cita lo siguiente en la ciudad de Copenhague, abrimos comillas. La comedia concluyó un poco después de las 9 y fui a ver un poco los burdeles que encontramos ya sin música. Las mujeres y las muchachas estaban a la puerta llamando. Y luego nos fuimos a la casa de la moza, que tendrá 18 años y es muy novicia, con quien dormí toda la noche y no pude chapar más de 2 veces. Fin de la cita, ¿no? En la misma ciudad señala lo siguiente, abrimos comillas, vino mi moza, la criadita, a las 8. Se metió en la cama y estuvimos allí hasta las 10:30. Fin de la cita. Su compañero en Praga, el norteamericano, el coronel Smith, cita en su diario personal, el coronel Smith, abrimos lo siguiente, fuimos a un burdel, pero su aspecto era tan vulgar que yo me retiré, Miranda se quedó, fin de la cita. En el diario de Miranda, en Livorno, cita lo siguiente, abrimos comillas, esta es la única ciudad en todo el estado en que actualmente se toleran las putas públicas. Hay 2 calles destinadas para que allí puedan vivir. Fin de la cita. En la ciudad de Roma, abrí comillas y cita lo siguiente Miranda. Fuimos hacia allá y encontré una muchacha de 18 años, decente y muy bien parecida. Más que no quería franquearse a la primera visita y daba esperanza de hacerlo en la segunda. Yo solté los riesgos de mi persuasión y al cabo de mucho rato lo hube de conseguir, con la promesa de no derramarme dentro. Le di un sequi que aquí es muy buena paga. Tiene muy buen goce. Fin de la cita. La ciudad de Hamburgo cita lo siguiente. Abrimos comillas. Me fui a casa de la señora Pope y nos tenía prometido buenas mozas y me dio una crédito de 16 años, menor de edad. No mala que me tiré. Pasamos a otro Partenón y vino una mucho mejor y lúbrica, que se desnudó y así también la despaché muy pronto. Fin de la cita. Continúan redactando otras perversiones en la ciudad de Kiev. Abre comillas, después a casa donde la pasé leyendo hasta las 7. El compañero se fue en el coche y yo me quedé con mi ninfa en la cama. Era muy buena y así me recreaba, mas no lo dejaba meter. Yo creía que fuese virgen y temiera el dolor. Se levantó como para volver, mas no aparecía. En estas chapé a la criada y me fui. Fin de la cita. Todo esto que estamos citando se encuentra en el diario de Francisco de Miranda. La cita de Copenhague en el tomo 6 página 155. La cita de Livorno, el tomo 4 página 243 a 244. La de Roma, tomo 4 página 285. La de Hamburgo, tomo 6 página 393. La de Kiev, tomo 5 página 149 y 150. La de Praga, que es el diario del coronel Smith, el tomo 3 página 136. Aquí no nos estamos inventando nada. Todo está claramente documentado. Vamos con el número 6 y vamos a hablar de la ocupación de la Casa del Sol en Coro, que fue construida durante el siglo XVIII por órdenes del alcalde mayor de Coro, el criollo don José Garcés de la Colina, quien igualmente construyó la Casa de las Ventanas de Hierro y no escatima en gastos en ninguna de las dos casonas para mostrar lujo y ostentación. Mentalidades características de los mantuanos de la época, hay que decirlo de esa manera. Después esta casa pues sirvió como escuela y casa de la corte. Esta casa fue ocupada a la fuerza por Francisco de Miranda luego de la invasión junto a expedicionarios extranjeros a la vela y luego a Coro el 3 de agosto de 1806, hospedándose en ella, ¿no? O sea, que también llegó a ocupar la propiedad privada de forma violenta, ¿no? Y bueno, hay que decir que esta casa en el año 2011 el gobierno bolivariano dictó un decreto de expropiación junto a la Casa de las Ventanas de Hierro y la Casa del Tesoro, todas perteneciendo a la familia Zárraga, sufriendo pues con los años de sida y abandono, ¿no? Así que triste el destino de esta casa, pues que tuvo que pasar por esa
violencia durante la invasión de Francisco de Miranda en el año de 1806, ¿no? Vamos con el número 7. Y son las críticas republicanas del coronel Juan José de Austria, ¿no? Y es que el generalísimo Francisco de Miranda y la Primera República fueron pues criticados por su accionar violento, como hemos visto anteriormente, en contra sobre todo de la población civil y eclesiástica durante su mandato por periódicos británicos como hemos citado, el Morning Chronicle, también en cartas del gobernador de Trinidad Thomas Hislop o viajeros franceses como Pondex y Mayer señalan pues la falta de la legalidad y la barbarie, pero también es criticado desde las filas independentistas, ¿no? Tal es el caso del general de división republicano José de Austria, ¿no? En su obra Bosquejo de Historia Militar de Venezuela, en la guerra de su independencia, ¿no? Al cual le es difícil pues defender la actuación del gobierno y las rechaza, ¿no? Si quieres, citamos esta obra, abrimos comillas. Sin embargo, de que las operaciones del coronel Juan Paz del Castillo por los llanos no brindaron ventajas a los republicanos, por el contrario, les atrajeron algún descrédito por las violencias y persecuciones que se cometieron, aquel jefe hizo conducir a la presencia del generalísimo, el generalísimo es Francisco de Miranda, a los prevísteros doctor Martín González y N. López, aprendidos como principales cómplices en la defección de los llanos y continuo alzamiento. Olvidados aquellos sacerdotes de su misión evangélica y su ministerio de paz, fueron víctimas de la conspiración que promovieron, ajusticiándole con dos individuos más en virtud de sentencia formalmente pronunciada, a la cual no dejó de atribuírsele bastante ligereza y falta de sustanciales requisitos legales. O sea, los sacerdotes que intentó matar antes, estos sí los asesinan. Eh, bueno, seguimos citando. La precipitación en el juicio y las fórmulas puramente militares con que se siguió desnudaron aquel acto tan grave y trascendental de moralidad y justicia con que debió aparecer ante la consideración pública. Energética medida fue esta, sin embargo, en aquella época y vista de las razones ya indicadas, vigorizó más el fanatismo y dio nuevas armas a los que, invocando la religión, pretendían a sangre y fuego extirpar los derechos y la libertad de Venezuela. Muchos crecía el descontento, principalmente en el ejército, por las omnímodas facultades del generalísimo, el generalísimo Francisco de Miranda, y por las medidas que dictaba, revestidas casi siempre de la impopularidad y dureza de su carácter personal, a la vez que los enemigos adquirían cada día ventajas que debían en ningún lado alcanzar. Fin de la cita. O sea, desde el mismo bando republicano es criticada la dureza y la forma sangrienta de, del accionar de Francisco de Miranda. Vamos con el número 8 y hablemos justamente de ese año de 1806 cuando Miranda realiza una invasión a Venezuela, ¿no? Que es recordar que obtuvo ayuda británica, unas 6.000 libras esterlinas en letras de cambio por medio de la firma comercial inglesa Turbine and Forbes y 2.000 libras en efectivos aportadas por ciudadanos británicos. Desembarca en Nueva York proveniente de Londres y se reúne con el coronel William Smith. Este ofrece hasta $50.000 y reclutar hombres. Y Miranda alquila un barco, el Leander, un bergantín de 180 toneladas y 18 cañones. El 2 de febrero de 1806 zarpó de Nueva York al mando de Thomas Lewis y con 200 hombres reclutados en Estados Unidos. Uno de los reclutados es Moses Smith, quien publicaría en sus memorias cómo fueron engañados por llevar a cabo dicha misión. Se les hizo creer que estaban siendo reclutados para formar parte de la Guardia de Correo de los Estados Unidos y llegan al puerto de Jacmel, en el actual Haití, y descubren los planes de invasión a Venezuela y se amotinan. Pero según Smith, eh, citamos, abrimos comillas, fueron retenidos a las fuerzas y sometidos a los deberes militares bajo el poder arbitrario del general Miranda. Fin de la cita. En Haití, Miranda adquiere dos goletas, el Bacchus y el B, y después de varios percances obliga a embarcar a la tripulación. Y el 27 de abril la expedición llegó al frente de Ocumare, pero los servicios de inteligencia españoles habían advertido a las autoridades en Venezuela y se enfrentan a barcos de la Armada Española, el Argos y el Celoso, que son capturados el B y el Bacchus, ¿no? Y Miranda huye en el Leander hasta la isla de Barbados. Unos 50 estadounidenses, entre ellos Moses Smith, y 8 británicos, un sueco y un polaco, fueron apresados por las fuerzas españolas, ¿no?
Y en Barbados, pues Miranda recibe el apoyo del gobernador Alexander Colchane, después de mostrarle los papeles de sus negociaciones con ministros ingleses. Y en Trinidad, el gobernador George Heathcote permite a Miranda que se aprovisione de hombres y provee 7 buques de guerra y una goleta británicos y se dirigen otra vez a Venezuela junto al Leander, ¿no? Y es cuando el 3 de agosto de 1806 desembarcan en la vela de Coro y los vecinos huyen y queda solo el fortín. Es rápidamente pues tomado. Miranda ordena un alistamiento obligatorio a todos los varones entre 16 y 55 años. La población veía a este ejército de extranjeros como piratas y no recibió ningún apoyo popular. El capitán general Guevara y Vasconcelos puso precio a la cabeza de Miranda y los criollos aportaban dineros, entre ellos el Marqués del Toro. Reúnen un ejército en Caracas y en Valencia, bloquean todas las vías hacia Coro y los ingleses y Miranda pues huyen del lugar y el pueblo venezolano victorioso le haría una copla a Miranda que dice lo siguiente: a ese vendido inglés con su zarcillo en la oreja y su melena de vieja todo le sale al revés, ¿no? Y bueno, podemos citar también la proclama de Francisco de Miranda tras desembarcar en Coro el 2 de agosto de 1806, donde cita que la expedición está bajo los auspicios y protección de la flota británica, ¿no? Vamos a citarlo brevemente. Y bueno, cita esta proclama de Miranda, abrimos comillas: la coyuntura y el tiempo nos parecen sumamente favorables para la consecución de vuestros designios. ¿Y cuántas personas componen este ejército son amigos o compatriotas vuestros? Todos resueltos a dar la vida si fuese necesario por nuestra libertad e independencia, bajo los auspicios y protección de la flota británica. Fin de la cita, ¿no? Bastante claro aquí Miranda señalando que detrás de todo pues estaban los ingleses, ¿no? Y uno de los cronistas que nos habla un poco de este ambiente del momento en la provincia con la invasión de Miranda es Fray Juan Antonio Navarrete, que es un sacerdote criollo, nacido en el pueblo de Guama en 1749 y fue uno de los capellanes justamente del ejército de Francisco de Miranda contra Monteverde en 1811 y 1812. Y él escribió un manuscrito de noticias de nombre Arca de Letras y Teatro Universal hasta el año de 1813, haciendo mención de la invasión de Miranda a Venezuela en 1806, reseñando la captura de uno de sus barcos, la suerte de 10 reos y cómo se quemó un retrato de Miranda en la Plaza Mayor de Caracas delante del pueblo y cita lo siguiente, abrimos comillas: por los meses de febrero y marzo en 1806 se han puesto en armas todas las tropas por todas las bocas y puertos de las costas de Caracas por las invasiones y amenazas del enemigo inglés. Se han hecho rogaciones públicas en la ciudad hasta con sermones. Un tal don Francisco de Miranda, patricio de Caracas, anda fomentando la sublevación y tiene inquieta la provincia, anda por el mar y se hacen diligencias por apresarlo. Fin de la cita. Estas son las palabras de Fray de Navarrete antes, por supuesto, de ser capellán de Miranda en 1811. Esto ya es del año de 1806, está escrito, ¿no? Y sigue en ese año de 1806, sigue escribiendo lo siguiente, abrimos comillas: por el mes de julio, día 21, se hizo en Puerto Cabello la justicia de 10 reos, entre otros varios que se cogieron en una goleta que acompañaban al citado Miranda del número 57 Supra, y venían a hacerse dueños con él del gobierno y pueblos. Se les cogieron entre el barco las banderas, armas y papeles, patentes de nombramiento en oficios y empleos de la provincia, que ya daba Miranda su puesto por suyo todo, pero todo se quemó por mano del verdugo en público caldazo en la plaza de la ciudad de Caracas el día 4 de agosto, día de nuestro Padre Santo Domingo, entre 9 y 10 de la mañana, con acto solemne de justicia y tropas. Entre los 10 reos ya dichos, solo 3 se confesaron para morir, porque eran católicos, españoles e italianos. Los otros 7 no quisieron sino morir en su secta luterana y calvinista, que no admite el sacramento de la penitencia y eran ingleses de Norteamérica. Y por tanto los 3 fueron enterrados el sagrado y los otros 7 en un foso en la playa del mar de dicho puerto. También junto con los papeles y banderas se quemó el día 4 de agosto un retrato de tal dicho Miranda cogido en el mismo barco. El verdugo lo mostró primero al pueblo y luego lo pisó y echó al fuego. Fin de la cita, ¿no? Aquí vemos como el mismo pueblo de Venezuela rechaza a Francisco de Miranda quemando incluso pues su retrato. Vamos con el número 9.
Hay que decir que Miranda también fue esclavista, aunque la historiografía oficial trate de ocultarlo y de venderlo como alguien que buscaba la libertad de los americanos, ¿no? Porque llegó a tener posesión de varios esclavos y uno de ellos tenemos los documentos de compra que hizo Francisco de Miranda, entonces con el grado de capitán, de un esclavo llamado Joseph Keystone por el valor de $300 al señor Timothy Kelly en Pensacola, entonces bajo soberanía española en el año de 1781, ¿no? Así que bueno, lo que tratan de venderlo como alguien que busca la libertad del pueblo americano, pues no lo es tal como se suele apreciar. Vamos con el número 10. Y el número 10 pues la primera república venezolana, liderada por Francisco de Miranda, fue una etapa tumultuosa llena de desorden, violencia y desolación, como hemos podido citar en los anteriores casos. Y Miranda actúa de forma déspota contra la población civil, inclusive hasta con los eclesiásticos, como hemos visto, ¿no? Y antes de la caída de la misma, se actúa de manera ilegal, sin juicios, pasando por las armas a muchos civiles y religiosos. Y así lo señala en sus memorias el dominicano y regente de la Real Audiencia de Caracas, José Francisco de Heredia. Abrimos comillas. Ni la ley marcial que se había publicado para obligar a todos los habitantes a tomar las armas, ni las 6 o 7 ejecuciones capitales que se hicieron en virtud de ella y del decreto penal, mejoraron la situación ruinosa de la nueva república. 2 sacerdotes fueron de las víctimas sacrificadas en la victoria por atribuírseles hechos contrarios al decreto. Y este espectáculo tan nuevo para un pueblo piadoso y acostumbrado a ver siempre como inviolables y exentas de esta infamia las personas sagradas de los ministros del altar. Lejos de inspirar el terror que deseaba el gobierno, Miranda lo hizo detestar como impío y sacrílego. Fue más lamentable la tragedia por las cualidades personales de aquellos eclesiásticos que eran jóvenes, instruidos y piadosos. Fin de la cita. Y bueno, el historiador venezolano del siglo XIX, Felipe Tejera, señala sobre esta etapa en su obra del año de 1895, Manual de Historia de Venezuela, para el uso de las escuelas y colegios, bajo documentación primaria, lo siguiente, abrimos comillas, con lo que la sublevación del castillo de Puerto Cabello desconcertaba a Miranda, anduvo desde entonces como a ciegas, todo era dudas, temor, irresolución, inmovilidad, más que enérgico, mostróse cruel, ajusticiando a los presbíteros Don Martín y N. López de una manera, con una mera apariencia de juicio, ni acertó tampoco lo demás, descontentó a los agricultores con su rara ley de enganche y autorizó medidas radicales, inconsultas y más que todo desastrosas. Fin de la cita, ¿no? Así que bueno, hemos visto 10 casos de crímenes cometidos por Francisco de Miranda. Quedan por fuera algunos otros casos, como pueden ser los que comentamos al principio, ¿no? De ese prontuario criminal, de la telaraña jurídica que lleva a Miranda a ser acusado por ese poderoso linaje de los Calves, de traidor y contrabandista, ¿no? Cuando estaba bajo las órdenes del ejército español, ¿no? Pero bueno, ese tema ya lo hemos tocado en otros podcasts, sobre todo Miranda contra España, con don Manuel Hernández González. Lo recomendamos para quien quiera ver esa entrevista y lo trabajamos a fondo. Y, y aunque al final estas acusaciones de contrabandistas al parecer no son del todo ciertas, por eso no las he incluido en este top 10, simplemente las he mencionado. Y bueno, el que lo quiera investigar, pues está la entrevista con don Manuel Hernández González para que vea este caso. Así que bueno, hemos llegado al final de este top 10. Eh, Les recordamos que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica pues las publicamos diariamente en nuestro canal de YouTube. Perdón, en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Y bueno, en nuestro canal de YouTube, pues no dejen de suscribirse y darle a la campanita para que así estén informados de todo el material que estamos subiendo a este canal, ya sean las entrevistas con historiadores, investigadores y otros personajes interesantes del mundo hispánico. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos está ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son
Gabriela Rieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Noemel Izam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de apoyarnos, haciéndose seguidores y miembros de nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Ahí también pueden hacer las donaciones, ¿no? En esos super gracias o super thanks que tiene el canal de YouTube. Ahí pues también pueden hacernos esas donaciones. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.